El Evangelio es palabra de Dios, no es palabra de hombres. Por eso Jesús basa su predicación en esas dos premisas: el arrepentimiento y creer lo que Dios ha dicho. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Lo primero que Jesús dice al hombre es que debe arrepentirse. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Así es que Dios repetirá una y otra vez lo mismo hasta que procedamos al arrepentimiento. Si no nos hemos muerto, es porque Él todavía está esperando que procedamos al arrepentimiento. Así es que la gente que dice otra vez el arrepentimiento, nada nuevo. Pero debemos entender una cosa: el arrepentimiento es como Dios lo ordena, como Dios lo exige, como Dios lo demanda. ¿Y en qué consiste el arrepentimiento que Dios exige? Arrepentirse es dejar de pecar. Si fuéramos hombres justos, no tendríamos necesidad de arrepentirnos. Y ponía un ejemplo: yo nunca he matado a nadie. ¿Dios me exigiría a mí que me arrepienta de ser un homicida? No. Yo nunca he sido homosexual. ¿Tendría Dios que decirme arrepiéntete porque eres un homosexual? ¿Tendría Dios que decirme que yo tengo que arrepentirme de homosexualismo? No. ¿Por qué no? Porque nunca he pecado contra Dios con el abominable pecado del homosexualismo. ¿A dónde quiero llegar? Que cuando Dios le dice al hombre que se arrepienta es porque éste efectivamente ha pecado contra él. Pero si yo no he pecado, ¿tendría por qué arrepentirme? El arrepentimiento no es para el hombre que no ha pecado, sino para el hombre que ha pecado. Cuando leemos en Mateo capítulo 9, 12 y 13, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Si usted no tiene cáncer, ¿para qué va a ir donde un oncólogo? Le dirá: Señor, usted está equivocado. ¿Por qué vino a mí? Usted no tiene cáncer. Usted tiene dolor de cabeza. Vaya a su médico general y que le atiendan. O Señor, usted lo que tiene es un problema de riñones. Vaya donde el urólogo. Lo que dice Jesús es: los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Quiénes tienen necesidad de médico? Los enfermos. Versículo 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quién tiene necesidad de arrepentimiento? El pecador. ¿Y el que no ha pecado tiene necesidad de arrepentimiento? No. Así como el sano no tiene necesidad de médico, el justo no tiene necesidad de arrepentirse. Jesús está haciendo un paralelo, una comparación. Decir que no hay justos es lo mismo que decir no hay gente sana. Porque así como hay gente sana, Jesús dice, hay gente justa. Y así como hay enfermos, hay gente pecadora. El justo no tiene necesidad de arrepentirse. El pecador tiene necesidad de arrepentirse. Y él no está hablando sarcásticamente. En Mateo 9:13 Jesús dijo: no vine a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. La nueva perversión internacional le quitó al arrepentimiento. Solo dice: he venido a llamar a pecadores. Satanás tiene un empeño grande en que nosotros no creamos al Evangelio. Y Satanás se inventó su propia Biblia. Se llama la Nueva Versión Internacional, se llama la Biblia de los Testigos de Jehová, etcétera, etcétera. ¿Qué dicen en sus Biblias? Que el pecador no tiene que arrepentirse. Y le quitaron esa parte que dice: no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Le quitaron al arrepentimiento y dice: he venido a llamar a pecadores. Entonces el pecador dice: eso, los justos van al infierno y los pecadores vamos al cielo. ¿Por qué? Porque según sus Biblias, Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, ¿para qué ser justos? Seamos pecadores, porque Él fue a llamar a pecadores. Y los justos no. Así que los justos están perdidos. Los justos van para el infierno. Es lo que el diablo cree, pero la Biblia nos enseña que eso no es así. Un verdadero evangelio nos dice que Él vino a llamar a pecadores ¿a qué? Al arrepentimiento. Lucas capítulo 15, 7 os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan ¿de qué? Escuchen, ¿Cristo está hablando sarcásticamente? Cristo no está mintiendo. Él dijo: el sano no tiene necesidad de médico. Y es que no es un sarcasmo. Si a mí no me duelen los pies, ¿para qué voy a ir al médico? Si no me duele la cabeza, ¿para qué me voy a tomar una pastilla? Si no me duele nada, ¿para qué voy a ir al médico? Un sano no tiene necesidad de médico, pero también dice: un justo no necesita arrepentimiento. Les voy a mostrar en una Biblia buena
Mire como dice Mateo 9:13, dice, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora quiero mostrarle esta Biblia que estoy señalando aquí, se llama Nueva Perversión Internacional. Y mire cómo dice, pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Punto. ¿Le falta o no le falta? ¿Qué quiere el diablo? Que el pecador no se arrepienta. Él vino a llamar pecadores, yo soy un candidato. Eso, los justos van al infierno, los pecadores vamos con Cristo. Es lo que el diablo quiere. Por eso Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Así como Satanás desmintió a Dios en su cara. No, Dios les está mintiendo, no morirán. Les cambió la palabra y Adán y Eva le creyeron a Satanás y no le creyeron a Dios. Hoy Cristo dice, crean en el evangelio. No le crean al diablo porque les pasará lo mismo que a Adán y Eva. He venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Ahora, Lucas 15:7. Le voy a mostrar en la Nueva Perversión Internacional, si Cristo hubiera quitado llamar a los pecadores al arrepentimiento, porque aún en su propia Biblia perversa no le quitaron esta parte. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta. Miren pues su Biblia perversa. En una le quitan que Cristo vino a llamarlos al arrepentimiento, pero aquí no le quitan que hay fiesta o alegría por un solo pecador que se arrepienta. Es decir, que el diablo no puede robar toda la palabra de Dios. Toda la verdad no la puede cambiar. En su Biblia perversa aún Dios dice, no podrás cambiar toda la Biblia. No podrás robarme todas mis palabras. Y allí está escrito en su Biblia perversa que efectivamente Dios está alegre solo cuando un solo pecador siquiera se arrepiente. Así es que el pecador sí tiene que arrepentirse. Entonces la Biblia correcta así dice que Cristo vino a llamar al pecador ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces en Lucas 15:7 Jesús dice, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿El justo tiene que arrepentirse? ¿De qué? Si es justo. 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Sí hay hombres justos, la Biblia dice que sí. Bien, usted dirá, bueno pastor, pero ¿para qué estamos hablando de esto si yo ya me arrepentí hace mucho? ¿Cuántos creen que ya se arrepintieron? El punto es, ¿será verdad que ante los ojos de Dios estamos arrepentidos? Un hombre cree que arrepentirse es tan solo pedir perdón y se acabó, pero no es tan simple. Dios dice que arrepentirse es hacer lo contrario al mal cometido. No robarás, no matarás, no mentirás, no engañarás. Si alguien se emborracha y yo le digo, eres un borracho, irás al infierno. No me juzgue. Yo no lo estoy juzgando. La Biblia lo dice, la Biblia te está juzgando. Porque la Biblia lo dice. Son mandamientos claros y concisos. Todo aquel que es nacido de Dios no peca. ¿Saben por qué no? Porque la Biblia lo dice. Entonces yo no estoy inventándome algo. Literalmente la Biblia dice, el que es nacido de Dios no peca. Jesús nos dice, el justo no tiene necesidad de arrepentirse. El pecador sí. Jesús dice que los hombres creen que se han arrepentido, pero no. Jesús nos cuenta del caso de un padre que tenía 2 hijos, para que veamos qué es arrepentimiento. Mateo capítulo 21 nos habla de un padre que tiene 2 hijos. Un padre que tiene una viña, una finca, y le dice a su hijo mayor, ve a la finca a trabajar. Y él dijo, sí señor, y no fue. Le dijo al hijo menor en vista de eso, ve a trabajar tú entonces a la finca. Y él dijo, yo por allá no voy. No quiero, le dijo a su papá, no quiero. Pero después arrepentido fue. Con este ejemplo, Jesús nos está enseñando que arrepentirse es hacer lo contrario a lo que venía haciendo. En Jeremías 31:19 leemos un ejemplo de un verdadero arrepentimiento según Dios. Dice Jeremías 31:19, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Después que me aparté, ¿de quién? De Dios. Y recuerden que pecado es apartarse de Dios, ¿no es así? La Biblia dice, cada cual se apartó por su camino. Pecar contra Dios es apartarse. El que mienta se aparta de la verdad. El que roba se aparta de la honestidad. El que fornica se aparta de la sensatez, etc. Jeremías 31:19 dice, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, metanoia. Y después que reconocí mi falta, o sea que arrepentimiento es reconocer su falta. Falta significa pecado o deuda. ¿Por qué se llama al pecado deuda? Porque el que peca está en deuda con Dios y Dios se va a cobrar. La paga del pecado es muerte. ¿Cómo se cobra Dios la deuda del pecado?
con la muerte en el infierno. Por eso se llama el pecado deuda. Si yo peco, estoy en deuda con Dios, le debo, y Dios se va a cobrar mandándome al infierno, que la paga del pecado es muerte. Entonces por eso Jeremías 31 dice, y después que reconocí mi falta, mi deuda, mi pecado, herí mi muslo. Herir el muslo en esa época era muy diferente a, no es que él cogía un cuchillo y se daba puñaladas en el muslo. En ese entonces una persona que tenía un arrepentimiento hería su muslo, se golpeaba su muslo de dolor. Hoy en día lo que hacemos es golpes de pecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no es porque está en la iglesia, por mi culpa, no, realmente el que está afligido, usted ve que tiende a golpearse. El que está realmente muy afligido va y se golpea la cabeza con el muro. En fin, es una tendencia a flagelarse, a golpearse, a castigarse por el dolor de lo que ha hecho. Lo que quiere Dios mostrar es que un verdadero arrepentimiento tiene un dolor. El que ha pecado, si reconoce su falta, debe experimentar dolor. Por eso dice que ese hombre que no se atrevía a entrar al templo, del que Jesús habla en la parábola, dice no se atrevía a entrar ni a levantar su cabeza, sino que golpeándose el pecho decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Ese realmente, con esos golpes, estoy diciendo, yo merezco la destrucción. El arrepentimiento sincero debe ir entonces acompañado primero de un reconocimiento de la falta, segundo de un dolor profundo, tercero de una vergüenza, porque dice me avergoncé. Me avergoncé significa confesar su pecado. E ir donde el vecino y le dice con vergüenza y con la cara ruborizada, vecino, yo le robé 500,000 pesos, aquí le traigo 1,000,000. Perdóneme. ¿Cómo así? ¿Usted fue el que me robó la plata? Vecino, yo fui, pero aquí vengo a entregarle su plata y vengo a restituirle el daño que le hice con intereses. Perdóneme, por favor. Eso se llama me avergoncé y me confundí. Me confundí significa ¿y ahora qué hago? Sé que tengo que afrontar consecuencias. Callo o confieso. ¿Qué implicaciones puede traer mi confesión? Me echan del trabajo, me echa mi mujer, me da una paliza mi papá. ¿Qué hago? Pero hay una lucha interna de alguien que te dice, el arrepentimiento es más allá de lo que piensas. No uno solo le confiesa los pecados a Dios, entonces va y se mete al cuarto a aquel que no ve y le dice perdóname y ya. ¿Dónde está la vergüenza? ¿Dónde está la confusión? ¿Dónde está la herida del cuerpo? ¿Dónde? Porque termina diciendo porque llevé la afrenta de mi juventud. Llevar la afrenta es eso, la vergüenza, la humillación. Eso se llama arrepentimiento. Aquí vemos un verdadero arrepentimiento que llevó consigo un reconocimiento de la falta, dolor de corazón, una vergüenza, una confusión y llevar su afrenta. Jeremías 31:20, el Señor Dios cuando ve un arrepentimiento como ese, mire lo que dice Dios cuando ve un arrepentimiento así. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Él se apartó de Dios, pecó contra Dios, pero cuando Dios ve un arrepentimiento así, entonces hay perdón. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente, por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia. Cuando Dios ve un arrepentimiento así, sus entrañas se conmovieron. ¿Qué significa eso? Que casi se pone a llorar. Dios no está mintiendo. Casi llora de ver a un... Por eso dice la palabra, ahora puede entender lo que significa que al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Si quiere ver a Dios con las entrañas conmovidas, arrepintámonos de corazón. Cuando Dios ve un arrepentimiento sincero, sus entrañas se conmueven y después pasa de una conmoción interna a una expresión de júbilo. Por eso dijo Jesús, hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente de verdad. ¿No dice Dios que el que se humilla será exaltado?
Dios vio tristeza. ¿Qué vio Dios en este hombre? Vio una profunda tristeza. Sabemos que la palabra dice, 2 Corintios 7:10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento es importante si quiero ser salvo, pero no hay arrepentimiento si primero no hay ¿qué? Tristeza. Entonces hay unos pasos aquí. El primer paso se llama tristeza, que me lleva al segundo paso, arrepentimiento, que me lleva a mi estadía final, salvación. La tristeza produce arrepentimiento y el arrepentimiento produce salvación de mi alma. El arrepentimiento no va solo con tristeza. El arrepentimiento va acompañado después de una tristeza, de una confesión. La Biblia dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, para que seáis sanados. Lo dice Santiago. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Se nos ha enseñado que uno no le debe confesar los pecados a otra persona. Sí se deben confesar las ofensas a otras personas. Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. ¿Cómo se arreglan los problemas? Estando tú y él solos. ¿Hay que confesar o no hay que confesar? Si estoy con él, ¿de qué vamos a hablar? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. ¿Qué hay que hacer? ¿De qué vamos a hablar? De confesión de pecados. ¿Cómo va a terminar la historia? Con perdón, restauración y oración. Porque dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Si uno tiene corazón perdonador, dice, sí, te perdono. Así sea 1000 veces. Así el otro venga hipócritamente. Un corazón bueno siempre va a decir, te perdono. Aún sabiendo que va a volver otra vez a embarrarla. Así debería ser un corazón perdonador. Pero cuando uno no tiene un corazón perdonador, dice, ni esta ni ninguna, porque siempre haces lo mismo. Jesús dijo, no importa que siempre haga lo mismo, Él siempre va a ser un pecador, tú siempre sé un perdonador. Él siempre va a ser un pecador. ¿Yo qué voy a hacer? ¿También otro pecador que no perdona? ¿Porque él siempre la embarra? No, yo tengo que ser un perdonador siempre. Lo que Jesús nos está diciendo en esa historia es que hay 2 clases de personas, el que peca y el que perdona. ¿Cuál quiere ser tú? Yo quiero ser el que perdona y me imagino que usted también. ¿O quiere ser el que peca? No. Entonces Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Cómo debe terminar esta historia? En oración. Así termina si son hombres de Dios. En oración. Orad unos por los otros para que seáis sanados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Hay muchos textos que nos hablan de que el arrepentimiento debe ir acompañado de confesión. Jesús dijo, o la palabra dice, el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Si usted lee las Escrituras, en el libro de Hechos de los Apóstoles dice, vinieron confesando su pecado. Vamos a buscar un ejemplo más. La confesión del pecado era pública. Hechos 19:18. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Qué significa eso? Confesión. Cuando Pablo y cuando los apóstoles bautizaban, la gente descendía al agua diciendo, soy un adúltero, Dios, perdóname, perdóname. Soy un ladrón, perdóname, oh Dios. Dice que descendían al agua confesando sus pecados y todo el mundo los escuchaba. Ay, aquel es adúltero. Vamos a ver aquel que es. Ay, no, de aquel hay que tener cuidado, tiene la mano lisa. Ya no hay que preocuparse por eso. No se supone pues que se arrepintió. Ya tenía la mano lisa. Era ladrón, era adúltero. Ya no lo es. Se supone que así debería ser, ¿no? Si es un verdadero arrepentimiento, así es. Pero le leí esto para que usted sepa que la verdadera iglesia tiene la costumbre de confesar sus pecados y no de encubrirlos. Recuerde que en el Antiguo Testamento el pecado se cubría. Cristo vino a sacar la olla podrida y avergonzar el pecado en todas sus manifestaciones para que no pequemos más. Le voy a decir cuál es el propósito de confesar el pecado públicamente. Primera de Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar. ¿De qué se está hablando aquí? De pecar. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman.
Así como había que, al que no dejaba de pecar había que reprenderlo públicamente para que los demás dijeran, ay, yo no voy a pecar. No, ¿por qué? ¿No ve que ya lo regañan a uno delante de todo el mundo? Usted dirá, eso no es cristianismo. Eso es cristianismo. Dios no tolera el pecado. Los apóstoles no toleraban el pecado. Ningún hombre de Dios toleraba ni soportaba el pecado. Al pecado hay que avergonzarlo. Al pecado hay que sacarlo a la luz. Si yo no lo saco a la luz, Dios me lo saca a la luz. No hay nada oculto, no hay nada escondido. Toda la patraña que está por ahí, tarde o temprano Dios saca la basura que haya en nuestros corazones. Si la hay, un día Dios la sacará. Y déjeme decirle que cuando Dios la saque será algo muy vergonzoso. El arrepentimiento verdadero va acompañado entonces de tristeza, va acompañado de confesión de pecados. El arrepentimiento debe ir acompañado de restitución. Restituir significa volver al lugar que antes tenía, volverlo al estado en que antes estaba. Restituir un vaso es comprarle otro. Vamos a ver un ejemplo de restituir. Faraón tenía 2 siervos, uno era un copero y el otro era un panadero. Hubo un complot para matar al faraón, pero nadie supo si era el panadero, si era el copero o si era el panadero. ¿Cuál de los dos fue? Dígase a sí mismo, yo no fui. Entonces los dos van para la cárcel y les voy a botar la cabeza a los dos. Entonces hubo un culpable y el otro inocente. Pero cuando José estaba en la cárcel dijo, Dios va a hacer justicia, al culpable perderá su cabeza y el inocente será restituido a su puesto. Génesis 40:13 dice así José, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás nuevamente la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. ¿Qué es restituir? Volverlo a su estado inicial. Dios habla de que cuando uno ha pecado debe restituir. Les di un ejemplo de lo que es restituir. Ahora sí veamos Levítico capítulo 6 para que veamos que el pecado debe ser restituido. Levítico capítulo 6, versículo 1. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación, o sea, desobedeciere un mandamiento de Yahvé, y Dios pone unos ejemplos, ¿como qué, Señor? Como negar a su prójimo lo encomendado, es decir, hey, guárdeme este anillo, con mucho gusto, y después se acuerda de un anillo que le dije hace 3 meses, a mí no me dejó nada. Claro, yo vine, se lo traje, se lo entregué, qué pena, usted está confundido, sería otro porque a mí no me entregó nada. ¿Eso pasa o no? O negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, ¿cómo se llama eso? Robar y mentir, 2 pecados. O bien robare o calumniare a su prójimo. Entonces, pero Señor, ¿cómo qué? ¿Cómo prevaricar en qué? ¿Que restituir qué? ¿Cómo en qué pecados? En robar, calumniar a su prójimo. O habiendo hallado lo perdido, después lo negare. Yo no encontré nada. Un billete de 50 que hay por aquí. No. Y lo tiene bajo la suela de su zapato. Yo no he visto nada. O jurar en falso, es decir, dijere mentiras, diciendo, Dios sabe que digo la verdad. O en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Cuando Dios dice, o en alguna de aquellas cosas en que suele pecar el hombre, ¿qué significa eso? Cualquier pecado. Dice el Señor, versículo 6, entonces habiendo pecado y ofendido, porque el pecado es una ofensa, por eso dice, perdona nuestras ofensas, restituirá aquello que robó, restituirá el daño de la calumnia, restituirá el depósito que se le encomendó, restituirá lo perdido que halló, restituirá todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y aparte de eso añadirá a ello la 5ª parte en el día de su expiación. O sea que el que roba no solo debe pagar, sino pagar con intereses. No, que yo me robé 200 y le pagué 200. Dios dice, sigues robando. ¿Dónde están los intereses? La religión pagana que hace que los pecadores sigan siendo pecadores, porque así Dios no puede perdonar los pecados. ¿Qué quiere el diablo? No enseñar la verdad para que la gente continúe en su pecado, porque el que no se ha arrepentido no será perdonado. ¿Qué quiere el diablo al enseñar mentiras? Que la gente continúe con su pecado y que su pecado no sea borrado, no sea quitado de su vida. El pecado hay que restituirlo, dice el Señor. Hay muchos versículos, usted tiene que en su casa que buscar más, versículos que hablen de la confesión del pecado, versículos que hablen de la tristeza que debe producirse cuando se ha pecado. Debe buscar más versículos que hablen de la restitución cuando se ha pecado. El arrepentimiento debe ir acompañado. Si recuerdan los procesos que está escrito con el arrepentimiento de Efraín, ¿qué dijo Efraín? Hirió su muslo, tristeza, confusión y vergüenza, confesión de pecados y restitución, pero dice que hay una conversión. Convertirse es pasar de un estado a otro totalmente contrario. Les voy a hablar con ejemplos bíblicos.
Juan 16:20 nos habla de qué es convertir. Jesús dijo, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La tristeza y el gozo, ¿en qué concuerdan? ¿En qué se parecen la tristeza y el gozo? Son dos estados totalmente opuestos. Jesús dijo, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Convertirse es pasar de un estado a otro totalmente contrario u opuesto. Hay más ejemplos. Cuando Moisés convirtió el agua en sangre. ¿Usted puede tomar sangre? Está prohibido. ¿Pero puede tomar agua? Sí, porque son estados totalmente diferentes y opuestos. Aunque la sangre tiene mucha cantidad de agua, pero no son lo mismo. En Hechos 26:18 Jesús dijo a Pablo, yo te he llamado, Pablo, para que tú seas predicador, pregonero, maestro, para que abras los ojos de los ciegos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Qué concuerdan las tinieblas con la luz? ¿En qué se parecen las tinieblas a la luz? Usted entra a una casa oscura, totalmente oscura, no se ve ni para conversar. Entonces usted prende la luz. ¿Y qué pasa con las tinieblas? Huyen. ¿Pueden vivir las dos juntas? No, son dos estados totalmente opuestos. Por eso dice Jesús, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Convertirse es pasar de un estado a otro totalmente contrario. ¿Qué es convertirse a Dios? Salir de un estado, ¿de qué estado? De pecado a un estado de no pecado. Porque si yo sigo pecando, ¿en qué me convertí? En nada, sigo siendo un pecador. Pero ¿qué es convertirse a Dios? Es pasar de Satanás a Dios. Pasar de la esclavitud del pecado a la libertad que Dios me ofrece. Pasar de ser un hombre malo a ser un hombre bueno. ¿En qué concuerda un hombre bueno y un hombre malo? En nada. Porque, es que el bueno también es malo. Entonces es malo. De obediente a desobediente. Son estados totalmente opuestos. Convertirse es pasar de ser malo a ser bueno. Veamos un ejemplo de conversión hacia lo malo, que es triste. En Isaías 1:21 dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? ¿Cómo era antes? Fiel. ¿Y en qué se convirtió? ¿Una ramera es fiel a su marido? Por eso es ramera. ¿Un hombre fiel es adúltero? No, porque si fuera adúltero sería infiel. Mire cómo sigue diciendo Isaías 1:21. Antes era fiel, pero se convirtió en ramera. ¿Qué es convertirse a Dios? Es pasar de ser un ramero a ser un hombre fiel. Convertirse a Dios es pasar de ser una ramera a fiel a Dios. Pero Dios no nos ha llamado a convertirnos de la fidelidad a la infidelidad, por el contrario, sino de la infidelidad a la fidelidad. Dios llama al hombre, dice en Jeremías 44:5, ellos no oyeron, no inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer sacrificios a dioses paganos. Dios nos llama a convertirnos de nuestra maldad. Entonces un verdadero arrepentimiento debe ir acompañado de tristeza, confesión, que es la humillación, restitución y conversión. Si he pecado contra Dios y contra mi prójimo con algo que Dios considera que efectivamente es pecado, entonces debo hacer lo que el hijo pródigo hizo. Padre, he pecado contra Dios y contra ti. ¿Qué hace el hijo pródigo? Reconocer su pecado no solo ante Dios. Él dice, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios que está en el cielo y contra ti. Noten que Jesús enseña con el hijo pródigo que hay que confesar su pecado. El hijo pródigo no dijo, Padre, perdóname porque pequé con mi papá. Pues se puede ir yendo por donde volvió mi hijito, porque aquí no quiero hijos rebeldes. Cuando cambie su corazón y cuando esté dispuesto a obedecer y a sujetarse, conversamos. Así es que adiós. Eso debería ser un papá. Pero ¿saben por qué el papá del hijo pródigo lo recibió? Porque la historia dice que el hijo vino arrepentido verdaderamente. Volvió en sí, reconoció su falta, se humilló y se convirtió. Ya no era el hijo soberbio del padre, sino que vino humillado y humilde diciendo, no me llames hijo, padre mío, porque no merezco ser tu hijo, hazme y trátame como un jornalero tuyo. Entonces lo que dice este hombre es lo siguiente, el hijo que se fue, más nunca volvió. Dios ha traído un hijo nuevo, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y Dios lo ha hallado. Eso se llama arrepentimiento y por eso el papá lo recibió porque vino arrepentido. Es lo que enseña la Biblia, pero un mal padre no hace eso. Y por eso sus hijos siguen en rebeldía, porque no siguen los parámetros de Dios.
No es tan simple como que Señor, perdóname y ya no soy malo. No se ha arrepentido todavía delante de Dios, no se ha hecho lo que Dios ha ordenado. Creámosle a Dios y arrepintámonos como Dios ha ordenado. ¿Y por qué es tan importante un verdadero arrepentimiento? ¿Y para qué Dios pide un arrepentimiento? Recuerden que su predicación era arrepentíos, 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 arrepentíos y creed en el Evangelio, creed que esto es verdad, creed que es palabra de Dios, creed que es la exigencia, creed que es la demanda de Dios, creed que es lo que Dios espera de ustedes. Bendito sea Dios el Señor.